¿Y si te dijera que el tiempo más brutal jamás visto en una media maratón no cuenta como récord oficial? ¿Cómo puede alguien correr 21 kilómetros a un ritmo que ni los mejores del mundo pueden sostener 10 y aún así generar más dudas que aplausos? Ese día, el reloj marcó algo imposible. 56 minutos y 42 segundos. Parecía definitivo. Parecía incuestionable. Pero no lo fue. Porque cuando analizas cómo se consiguió, este tiempo deja de ser solo impresionante y empieza a ser incómodo. Hoy no vamos a hablar solo de velocidad. Hoy vamos a desmontar, una por una, las claves que explican cómo se logró la marca más rápida jamás vista y por qué el reglamento decidió no aceptarla. Y la cuarta clave es la que más polémica ha generado. El número es real. Y es una locura. 56 minutos y 42 segundos. 21 kilómetros sin aflojar. Para entenderlo de verdad, ese ritmo es más rápido que muchos campeones olímpicos en 10 kilómetros. Aquí se sostuvo el doble de distancia. No hablamos de un final rápido. No hablamos de un último ataque. Hablamos de ir al límite desde el primer kilómetro hasta el último. Eso no es correr fuerte. Eso es no levantar el pie nunca. Durante meses, el mundo del running asumió una cosa, habíamos visto el nuevo techo humano. Pero cuanto más se analizó la carrera, más claro quedó algo inquietante. No parecía forzado. No parecía al límite. No parecía una agonía. Parecía controlado. Y cuando algo así parece fácil, la pregunta no es cuánto se corrió. La pregunta es, ¿qué condiciones hicieron posible algo así? Clave 1, una media maratón que no se corrió como una media. Para entender este récord, hay que empezar por una verdad incómoda. Esta carrera no se corrió como una media maratón normal. En una media clásica, los élites miden. Controlan. Esperan. El ritmo sube poco a poco. Se guarda algo para el final. Y el ataque llega cuando otros empiezan a dudar. Aquí no. Aquí el ritmo fue altísimo desde el primer kilómetro. No hubo tanteo. No hubo espera. No hubo transición. Fue presión constante. Kilómetro tras kilómetro. Y eso es raro. Muy raro. Porque correr así no solo desgasta las piernas. Destroza la cabeza. Y normalmente, se paga. Pero ese día no se pagó. Mientras otros récords se construyen con paciencia, este se construyó con agresión continua. No fue una carrera para ganar. Fue una carrera para romper algo. Y lo más inquietante es esto, no hubo un momento de crisis. No hubo bajón visible. No hubo señales de supervivencia. El ritmo no cayó. El gesto no se descompuso. La zancada no se encogió. Eso no encaja con lo que sabemos sobre correr 21 kilómetros al límite. Y aquí viene la parte clave, cuando una media maratón se corre así, no depende solo del talento. Depende de cómo has preparado tu cuerpo para soportar el castigo. Y ahí es donde empieza la verdadera diferencia con el récord anterior. Clave 2. Comparación incómoda con el récord de Kejelcha. Antes de este día, el récord del mundo pertenecía a Kejelcha. Y su récord tenía sentido. Fue una carrera medida. Ritmo alto, sí, pero controlado. No salió a romper la carrera desde el inicio. Esperó. Construyó el esfuerzo. Y remató cuando tocaba. Eso es lo que siempre habíamos visto. Eso es lo que parecía lógico. Mejorar un récord así suele ser cuestión de detalles. Un segundo por aquí. 2 por allá. Pero lo que hizo Kiplimo no fue eso. No afinó el récord de Kejelcha. Lo saltó por encima. No cambió una pieza. Cambió el planteamiento completo. Mientras Kejelcha corría pensando en llegar fuerte al final, Kiplimo corrió como si el final no existiera. Sin pausa. Sin respiro. Sin cambio de guión. Y eso es lo que hace que este récord sea tan difícil de encajar. Porque no estamos viendo una evolución natural. Estamos viendo un cambio de modelo. Antes, la media maratón premiaba la paciencia. Aquí premió la agresión sostenida. Y cuando alguien rompe un récord así, no es solo porque tenga más talento. Es porque está preparado para correr de una forma que antes no era viable. Y esa preparación es la siguiente clave que lo cambia todo. Clave 3. La preparación que rompe el mito del entrena como un maratoniano. Aquí es donde se rompe otro mito. Porque Kiplimo no se preparó como un medio maratoniano clásico. No entrenó pensando solo en aguantar. Entrenó pensando en no bajar nunca el ritmo. Mientras muchos preparan la media maratón desde ritmos cómodos, con finales fuertes y progresivos controlados, aquí el enfoque fue otro. Ritmos altos. Bloques largos. Y muy poco margen para relajarse. No se trataba de llegar vivo al kilómetro 20.
Se trataba de llegar igual de rápido que en el kilómetro 5. Eso cambia todo. Porque el cuerpo deja de aprender a resistir y empieza a aprender a atacar bajo fatiga. Este tipo de preparación no busca comodidad. Busca tolerancia al castigo. Y eso explica algo clave del récord. Cuando el ritmo fue salvaje desde el inicio, no hubo pánico. No hubo improvisación. El cuerpo ya conocía ese esfuerzo. La cabeza ya había estado ahí antes. Por eso no vimos gestos de sufrimiento extremo. Por eso no hubo bajón. Por eso no hubo lucha por sobrevivir. No estaba corriendo para no romperse. Estaba corriendo exactamente como había entrenado. Y aquí viene el detalle incómodo. Este tipo de preparación no es sostenible para todo el mundo. No es segura. Y no es replicable sin consecuencias. Pero cuando funciona, permite hacer algo que antes parecía imposible. Y aún así, todavía hay gente que piensa que la clave está en otra parte. En algo externo. En algo visible. En algo que siempre genera debate. Y ahí entramos en la clave más polémica de todas. Clave 4. La tecnología. Llegamos al tema que siempre divide opiniones. La tecnología. Las zapatillas no te dan un récord del mundo. Eso es verdad. Pero tampoco son inocentes. No hacen magia. Pero amplían el límite de lo que el cuerpo puede soportar. Permiten mantener ritmos muy altos durante más tiempo. Reducen el castigo. Y retrasan el momento en el que todo empieza a doler de verdad. La diferencia no está en correr más rápido. Está en no romperte antes. Cuando comparas este récord con el de Kejelcha, no solo cambia la forma de correr. Cambia el contexto. Hoy se puede sostener una agresión continua que antes terminaba en desastre. Y aquí es donde mucha gente se equivoca. La tecnología no explica el récord. Pero sin ella, este tipo de carrera habría sido casi imposible de sostener hasta el final. No es la causa. Es el amplificador. Y aún así, esto sigue sin explicar lo más importante. Porque si todo fuera tecnología, habría muchos récords así. Y no los hay. Así que el problema no es el material. El problema es a quien estamos comparando. Clave 5. El error de compararlo con Kipchoge. Aquí viene otro error muy común. Comparar a Kiplimo con los grandes maratonianos. Con Kipchoge. Con atletas que construyen desde la paciencia. Ese paralelismo no funciona. Porque Kiplimo no corre como un maratoniano. No guarda. No negocia con el ritmo. No espera su momento. Corre como alguien que vive siempre al límite. Y que ha aprendido a quedarse ahí sin romperse. Un maratoniano busca eficiencia. Kiplimo busca presión constante. Un maratoniano piensa en el kilómetro 30. Kiplimo piensa en no levantar el pie nunca. Por eso este récord no encaja en los esquemas clásicos. Por eso incomoda. Por eso genera dudas. No estamos viendo a alguien llevar el modelo antiguo un poco más lejos. Estamos viendo otro modelo. Uno que no se basa en esperar. Se basa en atacar desde el principio y no conceder ni un segundo de alivio. Y cuando alguien puede hacer eso durante 21 kilómetros, la pregunta ya no es si fue rápido. La pregunta es si estamos ante el nuevo estándar o ante algo que solo puede pasar una vez. Cuando World Athletics analizó la carrera, no discutió el tiempo. Discutió las condiciones. Durante buena parte del recorrido, Kiplimo corrió demasiado cerca del coche guía. Eso genera rebufo. Reduce la resistencia del aire. Y da una ventaja que el reglamento no permite. No se invalida al corredor. No se invalida su forma física. Se invalida el contexto. El tiempo existe. La carrera ocurrió. Pero no puede considerarse récord oficial. Y aquí está la parte incómoda. El límite humano se rozó. Pero el sistema dijo basta. Así que la pregunta cambia. No es si fue el nuevo estándar. Es si fue un aviso. Un aviso de que el running moderno va tan rápido que las reglas llegan tarde. Porque para que esa marca exista, todo tuvo que alinearse. Nada falló. Y eso nos deja dos opciones. O fue un día irrepetible. Y punto. O estamos empujando el deporte hacia zonas cada vez más grises. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Por qué a Kiplimo le quitan el récord por correr demasiado cerca de un coche y a otros les dejan marcas históricas aunque años después se demuestre que iban dopados? ¿Por qué unas reglas se aplican al milímetro y otras se miran hacia otro lado durante décadas? El tiempo de Kiplimo no cuenta. Pero otros récords, conseguidos con trampas químicas, siguen colgados en los libros. Y eso no va de justicia deportiva.
Va de que se quiere proteger y a quién. Si quieres entender por qué el running castiga unas cosas y tolera otras mucho peores, tienes que ver este video. Porque cuando empiezas a tirar del hilo del dopaje, te das cuenta de que el problema no es quien corre más rápido. Es quien decide qué récord molesta y cuál se deja vivir.